El sorteo del 22 de diciembre es uno de los sorteos que más ilusión despierta y que más titulares deja, muchas veces debido también a conflictos derivados de cobro de participaciones de premios, que no se sabe pues cómo se deben repartir, cómo se deben cobrar, es decir, que el 22 de diciembre llega con ilusión y con dudas. Vita, que es mejor que solucionemos antes que nos toque el gordo, ¿no? Hombre, hay que decir que además tenemos tú y yo una historia con el gordo, con la lotería, quiero decir, ya que se arrastra de año tras año. Muchas dudas y además yo sé que también vives el sorteo con mucha ilusión, tanto personal como laboral, y yo también. Pero claro, más allá de la ilusión, sí que es cierto que a continuación, después de esos momentos de alegría de que bien que les haya tocado a estas personas y de la envidia consiguiente, también tenemos un montón de titulares donde vemos esos conflictos de ese décimo que se metió en la lavadora y que lo quiero cobrar, ese décimo que estábamos compartiendo, en fin, que hay mucha gente que se deja de hablar a partir del día 22 de diciembre. Y para solucionar estas dudas y no llegar a ese momento así como con angustia, primero, si te parece, Vanessa, vamos a recordar cuáles son los premios principales de este sorteo. Venga. ¿Vale? Me parece importante, lo estamos viendo ahora, me parece en pantalla, ese primer premio, 400.000 euros, el segundo premio, el tercer premio, esos cuartos premios y esos quintos premios. Claro, esto es lo que sale y el niño o la niña de San Ildefonso coge la bolita y lo canta. De eso a lo que llega a nuestro bolsillo hay que ponerlo en cuarentena, y para hablar de ese primer punto nos acompañan, a mí me lo pone muy fácil, Alejandro Marín y Alejandro Aznar. Yo voy a decir Alejandro, dinos, y vosotros contestáis. En este caso Alejandro Marín, abogado, y Alejandro Aznar, lotero, conocido también en esta casa porque ya le hemos emplazado prácticamente para el día 22 de diciembre. Estos premios, estos que canta el niño y la niña de San Ildefonso, no es lo que llega luego a nuestro bolsillo, porque los primeros 40.000 euros de cada premio están exentos. Es así, pero luego... Luego, para personas físicas, como bien indicas, hay una exención para personas físicas de esos 40.000 euros, y posteriormente, cuando vayamos a cobrarlo, que nos van a hacer una retención automática del 20%. ¿Qué pasa en el caso de que un décimo sea compartido? Que se ha de prorratear esa exención, si somos dos van a ser 20.000 y 20.000, y el premio, el restante premio, nos van a aplicar directamente ese 20% también proporcionalmente a cada uno de nosotros. A ver, me toca el gordo, y es que lo digo y me pongo ya, me da como nervios. 400.000 euros, lo cantan, a mí me da un siroco, y a continuación hay que quitarle 40.000 euros a los 400.000. Porque esos 40.000, digamos que me dice el Estado, venga, estos te los para ti, para toda la vida. Pero de 360.000 es cuando me van a quitar el 20%. ¿Eso es así? Correcto. Correcto. Ahí lo único que habría que ver, esos 360.000 que quedan restantes, si son entre varios, tributaremos proporcionalmente ese 20%, pues si somos dos sobre 180.000, así sucesivamente, pero eso va a ser automáticamente, y esa entidad bancaria, que son dos únicamente las colaboradoras, nos lo van a ingresar ya limpio de polvo y paja. Y ojo, tampoco hay que declararlo en la renta, no tenemos que declarar, ojo, sí que tenemos que declarar esas ganancias que derivemos, por ejemplo, si lo ponemos en un plazo fijo, eso sí que hay que declararlo, pero el resto, como ya hemos hecho un modelo, ya no hay que hacer nada. Claro, la pregunta es si ya ahora somos agraciados, y estás hablando ahora mismo, Alejandro, de esas dos entidades bancarias. Alejandro Aznar, ¿qué hacemos? ¿Vamos con el décimo directamente allí a la administración? ¿Lo celebramos? ¿Hasta qué cantidad se abona o se paga? Primero lo celebramos. Venga. Eso me parece bien. Pero no salimos con el décimo en la mano, porque esto es lo mismo que airear 400.000 euros, ¿no? Primero lo celebramos y automáticamente nos vamos a la entidad financiera colaboradora, que hay solamente dos, como decía Alejandro, y ahí se inicia el proceso de pago, que es inmediato y gratuito. O sea, ninguna de las entidades a las que presentemos un premio nos puede ni obligar a abrir una cuenta ni cobrarnos por hacer el servicio. Nos podemos llevar el dinero vía transferencia o en un cheque, o si queremos abrir, por lo bien que nos han tratado en ese momento, una libreta, pues la abrimos, ¿no? Pero directamente al banco, y al día siguiente ya se paga. Al día siguiente se paga. Es que me parece tan bonito. Una pregunta antes de conocer qué nos contaban en la calle. ¿Hasta qué cantidad puedo ir a verte a ti, Alejandro, para celebrar? ¿Y hasta qué cantidad tengo que ir a ese banco?
Bueno, yo creo que se celebra hasta el reintegro, ¿no? Después de que sale el gordo, el reintegro es bueno, ¿no? Pero nosotros, los administradores de lotería, podemos pagar hasta un importe máximo de 2.000 euros por décimo. Por décimo. O sea, porque hay que hablar, bien, ¿eh? Sí, hay que hablar que todo este impuesto que decía antes Alejandro, esa retención de esos 40.000, es siempre por décimo. O sea, que no piense alguien que le tocan 10 décimos, que son 4 millones, y va a tener solo una retención de 40.000. Es retención de 40.000 por cada décimo. Entonces, con esa misma proporción, las administraciones de lotería podemos pagar hasta un máximo de 2.000 euros por décimo. Por décimo. Que si a partir de ahí al banco. Si nos toca 2.000, a ver, lo vamos a celebrar igual. Bueno, la verdad es que hay muchas dudas porque todo el mundo se quiere mucho y todo el mundo es muy amigo hasta que de repente te toca pues esos 2.000 euros que has comprado entre un grupo de amigas, que una guardó, que otra no pagó en su momento, y hay gente que incluso evita comprar participaciones, por ejemplo, para evitarse todos estos conflictos. Hemos salido a la calle para comprobar cuáles son las costumbres a la hora de comprar lotería. Siempre que compro lotería y la compartimos, hacemos el papelico y sin problemas. Hacemos como una fotocopia, la firmamos como que la jugamos X personas y vale, y nos entregamos las fotocopias. Simplemente en el WhatsApp mandas un WhatsApp con la fotografía, le dices, juegas en este número 10 euros y ya está. Mira, cada uno llevamos uno, así que aquí no hay problemas. Pues oye, si nos toca ya, aquí no hacemos partición ni nada, directamente lo que toque. Cuando cojo participaciones, el problema es ese, que luego según lo que te toca, pues no lo dejas, o sea, no lo cobras, porque me cuesta más ir a buscar, mirar y que cobrarlo, pero bueno. Que vengo de Barcelona a comprar la lotería aquí hace 35 años, ahora por lo menos. ¿Siempre? Siempre. ¿Y eso por qué? Una tradición familiar. ¿Y comparte luego el número con alguien o...? Sí, bueno, llevamos varios. Nos hemos llegado a llevar 100. Vanessa, nos ha tocado, pero nos ha tocado un número que hemos cogido un décimo compartido. ¿Quién tiene que ir a cobrar? ¿Importa quién vaya a cobrar de las dos? O si voy a cobrar yo, me quedo yo con los impuestos, con la titularidad. Pues, a ver, lo que hay que hacer y recomiendan es pedir cita previa en esas dos entidades y lo aconsejable sería acudir las dos. Incluso sí que se puede designar, en caso de que sean varios esos partícipes en ese décimo, que haya un representante, pero ya se está solicitando que ese representante tenga un poder notarial en los cuales se identifican qué personas están jugando ese décimo, en qué participación, y le autorizan como representante para gestionar ese pago. Incluso cuando vayáis las dos os van a solicitar el DNI, firmar un tema de protección de datos y también de prevención de blanqueo de capitales, porque ahora sí que las entidades son rigurosas para evitar también determinados movimientos que a veces se han producido. Escuchábamos a Muy importante esto que dice Alejandro, porque lo que nunca tiene que hacer nadie que gane un premio de lotería es cobrarlo y luego repartirlo. Porque si lo cobras tú solo y luego lo repartes, eso que ha repartido la agencia tributaria lo considera como una donación. Entonces ni está libre de impuestos y encima tiene que tributar por el hecho en sí de la donación. O sea que cuando repartimos un premio entre varios, como decía Alejandro, vamos varios a cobrarlo o damos un poder notarial y especificando qué cantidad tiene uno para que eso no pase. Quedamos, pues. Sí. Hay que dejarlas claras. Vanessa, te pides fiesta y yo también, y ese día vamos a cobrar. Bueno, de momento vamos a ver una cosa. Queda menos ya, como decíamos, ese mes de un mes para este sorteo de lotería de Navidad. Y quien ha estado en una administración en el centro de Zaragoza para ver cómo va esa venta de décimos ha sido nuestra compañera Eva. Seguro que les suena de qué administración estamos hablando. Son días de mucho movimiento en las administraciones de lotería, muchos van en busca de la suerte y queremos ver cómo van esas ventas a estas alturas del año. Marta, días de muchísimo trabajo. Muchísimo, llevamos desde septiembre, octubre sin parar, cada día más filas, cada día más reservas, ya muchas empresas ya se ha acabado su reserva porque ya han venido todos los empleados, es una locura. Oye, ¿cuáles son esos números más vendidos, los más codiciados? A ver, como siempre, los impares,
impares, 13, 15, 17, todo lo que va con el año, como el 25 en este caso, bodas para el año que viene, acabados en 26, pero también nos piden muchísimo números que hemos dado premios otros años, como 750, 68, unos que empiezan en 77.700, o sea que números que hemos dado de premio nos los vuelven a solicitar porque tienen fe en ellos. Y por el contrario, ¿hay números que nadie quiera, que no se vendan? Ninguno, hasta el que parece más horroroso, que se repiten muchos números o que solo tiene una cifra, además son ceros, siempre hay alguien que le encanta. También hay gente que viene mucho en búsqueda de un número muy personal, alguna historia personal detrás. Sí, pues por ejemplo los taxistas, su número de licencia, personas que han estado ingresadas, el número de la habitación, números de nacimientos, de bodas, pues esos números son los que parece que les va a dar suerte. Intentamos dárselo, claro que sí. También mucha gente que viene de propio, como aquí se dice, desde otros puntos de Aragón, incluso de España, a buscar ese número. Tenemos clientes abonados de todos los años, de Barcelona, de Valencia, de Canarias, que vienen a buscar siempre los mismos números porque también tienen fe en ellos. Pues Marta, muchísima suerte, a ver si alguno de esos cae aquí. Y bueno, pues ya ven que no hay número que se resista, todos tienen las mismas posibilidades de salir del bombo, así que veremos si la suerte acompaña. Yo solamente estoy cruzando los dedos para que si nos toca, que nos toque el mismo. Porque como le toque a una de las dos, después de todo esto, vamos a tener un conflicto laboral muy serio. Porque también está el momento de las participaciones, que en redacción, como en todos los puestos de trabajo, creo yo, y en todas las familias y grupos de amigos, esta es una de las características de la lotería de Navidad, que es una de las loterías donde hay participaciones y es muy habitual. Por ejemplo, vamos a suponer un viaje de estudios de tu hijo o de tu hija, y entonces se hace lotería y hay un recargo. Para tener ese recargo, eso ¿a quién va? ¿Quién se lo queda? ¿Hay que tener autorización? Bueno, es una tradición de la lotería. De hecho, las participaciones antiguamente eran las apuntaciones. Cuando se cogía un décimo de aquellos que eran media cuartilla y la gente se apuntaban detrás, hacía una lista que eran los que compartían ese décimo. Eso ya con la era moderna, las imprentas, empezó a llamarse las participaciones. Hay que decir que todo el mundo puede hacer participaciones de lotería, lo que pasa es que aquellas que llevan recargo o donativo solamente se pueden autorizar a entidades que no tengan ánimo de lucro. Estos son asociaciones, clubes deportivos. Entonces, claro, ese recargo hay que pedir autorización para cobrarlo. Y en el momento que se pide autorización para cobrarlo, Loterías y Apuestas del Estado, SELAE, emite esa autorización con una autorización máxima del 20%. Y el beneficio de esa lotería va para la entidad sin ánimo de lucro que ha solicitado esa autorización. Es así. Tenemos participaciones, ese donativo o ese recargo, por ejemplo, que va para conseguir fondos para un club o para el colegio, etcétera, etcétera, ese donativo no puede superar una cantidad. No puede superar un 20% del importe de la participación. Esto quiere decir que si hay una participación de 5 euros no puede ser 4 más 1 porque eso es el 25. Tiene que ser 4,20 más 0,80 que es el 20% de 4,20 y entonces encajan los 5 euros. O de 5 más 1, donde 1 es el 20% de 5. Claro. Entonces, pero nunca superar eso. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es que tiene que tener autorización. La autorización se la dan a todas las entidades que estén activas, que tengan unos estatutos reglamentarios y que se demuestre que en esos estatutos pone que son sin ánimo de lucro. Y la tercera, y esto es una novedad de este año, que en las participaciones nos obligan a poner una serie de cosas legales, lo del premio de los 40.000 exentos, etcétera, etcétera, y que hay que porratear el premio y tal, y sobre todo que esas participaciones no las pueden vender ni comprar menores. Antes de despedir, porque claro, esta mesa podríamos estar hablando largo y tendido durante toda la tarde, que la retomaremos muy rápidamente. En el caso de un matrimonio, él o ella, da igual, que compran el número uno o una de ellas. Pues ahí... ¿De quién es? Un divorcio, ahí hay un divorcio. Esperemos que no. Sí que en Aragón, si no hemos hecho nada al casarnos, estamos en lo que serían gananciales en el resto de España, aquí el consorcio aragonés, y se entiende que esa compra que se ha hecho durante el matrimonio es común.
¿vale? Lo importante sería el hecho cuando se ha comprado, porque incluso compramos ahora con año vista. Si se ha comprado durante el matrimonio, es común, independientemente de quién lo haya pagado. Ojo, si estamos en separación de bienes, ahí ya hay que dejar claro, ya sea matrimonio o una pareja de hecho o una relación de convivencia, amistad, en ese caso conviene dejar claro que ese décimo es compartido, lo que jugamos, y también otro apunte importante, pagarlo antes del sorteo, porque eso también es una cuestión que a veces los tribunales valoran a la hora de decir, bien, sí, se jugaba, pero usted no ha pagado, con lo cual el negocio jurídico, al no pagar el precio, se puede entender que no tiene derecho a ese precio. Es decir, que si yo con mi marido, aunque tengamos, o sea, no hemos hecho separación de bienes al casarnos, si yo he comprado un número o ese número que te regala tu madre a ti que te quiere mucho... Es de los dos. Es de los dos. Es de los dos, incluso en casos que luego se produzca el divorcio, hasta que no se, la norma general sería hasta que no se produce la disolución económica del régimen económico matrimonial por sentencia, sería común. Sí que hay en algunos casos que son casos de separación de hecho muy duradera, que ya no hay ningún tipo de convivencia ni pagos en común, que se podría entender que es privativo de ese que lo ha comprado, pero es de los dos. ¿Cuántas historias nos deja? Yo estoy con unos nervios ya de pensar cuántos papeles tengo que escribir. Bueno, nos vamos a ir ya. Sí, bueno, y parejas que les ha tocado, estaban en proceso de separación y se ha callado y ha esperado a cobrar después, y luego ha salido la reclamación porque también me pertenecía. Que se habían unido en ese proceso, qué sí, pena. bueno, se estaban uniendo en el intento de cobro. Bueno, de momento lo vamos a dejar aquí, que estamos a poco eso, ya menos de un mes. Retomaremos este tema, por supuesto, y el día de la lotería también estaremos con vosotros para ver cómo ha ido y si Vita es, vamos a decir, somos, bueno, que ya nos toca a todos que felicidad, y si no, que salud. Que muchas gracias por venir hasta este plató y ayudarnos a salir de dudas, que es lo más importante